Muchas gracias, señor senador. Quisiera pedir que pusieran, por favor, mis transparencias en la pantalla. Agradezco la invitación que me fue hecha por el senador Tuma, el senador Muñoz y el presidente del Senado, don Jorge Pizarro, para exponer este muy importante y esencial seminario de 2 días que celebro mucho que se haga. Mi tema es sobre el sistema de pensiones en Chile y voy a hablar de algunas cosas específicas que ustedes tocan en estos días, ¿no es cierto?, y que se me ha invitado a hablar, que hice relación con las tasas de reemplazo, para decir la relación que hay entre pensión y salario, con las comisiones de la AFP y algunas propuestas de reforma en las cuales yo he trabajado con algunos colegas. Y básicamente mi esquema de lo que yo quiero hablar es muy brevemente recordar que en Chile estamos en plena transición demográfica propia del envejecimiento de la población, en lo cual estamos más o menos adelante de muchos países latinoamericanos, pero bastante atrás respecto a los países desarrollados. Luego quiero hablar de las pensiones y las tasas de reemplazo. En tercer lugar, las comisiones de las AFP. En cuarto lugar, yo quiero hablar de un tema que hay bastante pregunta al respecto, si es que las AFP participan en el riesgo al cual incurren los afiliados a las AFP, el riesgo de retornos que un año pueden ser positivos, el siguiente año pueden ser negativos y cambian en el tiempo. Y el quinto y último tema, muy brevemente, voy a plantear algunas propuestas de reformas que algunos colegas y yo hemos elaborado y estamos planteando. En cuanto a transición demográfica, me voy a saltar algunas de estas láminas porque tienen mucho detalle, pero esta lámina, por ejemplo, sí quiero hacer referencia a esta lámina. Chile aparece como el tercer país penúltimo en materia de estos índices de adultos mayores, el porcentaje de adultos mayores, y ahora y en el futuro, ¿no es cierto?, parece todavía bajo, pero va a crecer mucho en el futuro. Es relativamente más bajo que otros países como Costa Rica, México, es similar a Uruguay y Argentina, que no están ahí, ¿no es cierto?, o algunos sí, pero ciertamente estamos todavía al comienzo de transición demográfica en comparación con países ya más maduros demográficamente como Japón, Alemania y otros desarrollados. Y eso se puede ver de distintas formas. Se puede ver en el hecho de que la tasa de fecundidad sigue bajando en Chile. Hoy día es algo así como 1,9 niños por cada mujer en los últimos 40 años, ¿no es cierto? Se muestra cómo evoluciona la figura hacia abajo, esa es la línea azul. Tasa de natalidad que van bajando fuertemente. Tasa de mortalidad que, por suerte, también están bajando, pero a una velocidad más baja. Las pirámides poblacionales, como se va de alguna forma haciendo menos aguda, más chata, más cuadrada, ¿por qué? Porque el porcentaje de gente mayor va aumentando en el tiempo. Las tasas de crecimiento natural de la población del 80 al 2010, no sabemos bien cuánto es hoy día porque las cifras del censo no las conocemos, hay mucha incertidumbre, pero bueno, en todo caso va bajando la tasa de crecimiento natural de la población. Los menores de 15 años, el número absoluto de menores de 15 años, con los mayores de 60 años se van a encontrar el año 2025. Y de ahí en adelante va a haber más personas mayores que menores de 15 años. Bueno, y esta situación, por supuesto, plantea un enorme desafío para todo el sistema de pensiones, estatal, privado, reparto, capitalización, así como y en Chile y en Europa, en todos lados. Y ese desafío es que enfrentamos una avalancha de jubilaciones y ciertamente una transición también todavía sistémica que no se ha cumplido porque todavía hay personas que se están retirando por el sistema de reparto, ¿no es cierto?, en Chile, muy pocas, cada vez menos. Y esta doble transición, la demográfica y sistémica, hacen entonces que el número de jubilaciones va a ir aumentando muy fuertemente en los siguientes años, de personas que se retiran, de personas que se pensionan. El siguiente tema mío tiene relación con las tasas de reemplazo. Y la pregunta número uno que quiero enfrentar, ¿no es cierto?, es la pregunta de si son bajas las pensiones que financian los ahorros de la AFP. Y eso depende cómo se evalúe. Por ejemplo, la tasa de cotización obligatoria es un 10% del salario,
que es una fracción bien baja en comparación internacional. Juan Yermo no tuvo tiempo, creo yo, de presentar las tasas de contribuciones o aportes en los países de la OECD, pero Australia y Chile ahí tienen la tasa de aporte más bajo, 9 y 10% respectivamente. Australia va a subir el 12%, como nos dijo, ¿no es cierto?, pero todavía es relativamente bajo en comparación con otros países que tienen un 15, un 20, un 25, un 26%. Ahora, los retornos promedios sobre las ahorros en la AFP entre 81 y 2012 fueron de un 8,7% real anual. Esta cifra es extraordinariamente alta en perspectiva internacional comparada. No hay otro sistema de pensiones en el mundo, público, privado, lo que sea, ¿no es cierto?, que haya, pero particularmente privado, que haya rendido algo similar. Sin duda que es excepcional y no se va a repetir. No vamos a tener un 8,7% en el futuro, por varias razones. Porque fundamentalmente porque las tasas de rentabilidad en el mundo y en Chile han bajado mucho durante la última década y van a seguir siendo mucho más bajas que ese 8,7%. Pero dado lo relativamente poco que se aporta, que es 10%, en comparación con países OECD, ese aporte se ha, de alguna forma, se ha aumentado en el tiempo con una tasa de rentabilidad relativamente alta. En ese sentido, la transformación que han hecho la AFP de cotización relativamente baja en fondo para financiar pensiones ha sido eficiente. Sin duda que ha sido eficiente en comparación internacional. Juan Yermo nos presentó una cifra más reciente, 2002 a 2011, 10 años, Chile después de Dinamarca, el segundo país con más rentabilidad, ¿no es cierto? Y eso es un hecho objetivo de la causa. Pero, ¿cómo son percibidas las pensiones? Son percibidas como bajas, sin ninguna duda. Son percibidas como bajas a causa de que nosotros no relacionamos el monto de las pensiones con lo que nosotros aportamos, sino que relacionamos las pensiones con el sueldo que estamos recibiendo antes de jubilarnos. Y eso es lógico. Esto se llama la tasa de reemplazo, la comparación entre la pensión y el sueldo que recibimos. Y por supuesto, mucho cuidado ahí, y por eso que hay cálculos muy distintos. ¿Cómo se mide ese sueldo? ¿Es el sueldo del último mes? ¿De los últimos 2 meses, el último año, los últimos 10 años? Y ahí hay medidas distintas dependiendo si el último mes, si tomamos el último mes, por supuesto que esa tasa de reemplazo es muy bajita. Si tomamos los últimos 10 años, incluyendo los años en los cuales no aportamos nada, esa relación es alta. Entonces hay que tener mucho cuidado de ver cuál es el denominador que se está empleando. Ahora, en general, y lo voy a mostrar con los estudios que yo revisé, que no son míos, sino que terceros, en general las estimaciones muestran que para Chile las tasas de reemplazo son más bajas de lo que la gente espera. ¿Qué espera la gente en la encuesta que se ha hecho por parte de la autoridad sobre esto? 70%, más o menos lo que la gente espera en promedio. ¿Qué es lo que recomienda la OECD en algunos de sus estudios? 70%. ¿Y cuánto recibimos en Chile? Depende del caso, depende cómo se mide, pero es muchas veces más bajo que eso. Muchas veces más bajo que eso, y lo voy a mostrar. Hay 3 estimaciones recientes que yo conozco, a lo mejor ya hay 4, 5, 6, pero yo conocí solamente 3 en mi revisión que hice para esta presentación. Una es de la OECD, y la OECD misma calcula una tasa de reemplazo promedio, no con datos reales, sino que con simulaciones dados los parámetros del sistema y hace una comparación para todos sus 34 países miembros. Para Chile, 62% para hombres y mujeres. Un economista, Paredes, utiliza la base de datos jubilados efectivo para Chile del año 2011 y llega a una tasa de reemplazo neta de 88% para los hombres y 64% para las mujeres. Eso dividiendo por el promedio de salario en los últimos 10 años, que por supuesto es más bajo que el del último mes o el último año. La Subsecretaría de Seguridad Social, que lo calcula alrededor de un 63% para los hombres y un 50% de las mujeres, en base a simulaciones para el futuro, no para los pasados pensionados como lo hizo Paredes o el promedio, sino que para el futuro. Acá están las tasas de reemplazo de un cuadro de la OECD, el último informe de pensiones que me imagino que lo coautorió Juan y asociados, que coloca a Chile más o menos al medio con su 62% para un caso prototípico dado los parámetros del sistema. Estamos como al medio ahí en tasa de reemplazo, ni tan bajito como la gente más al lado derecho, creo que en México no alcanzo a leer muy bien, está al lado derecho, ni tan alto como Grecia, que tiene un 105% que por supuesto es insostenible, porque más lo paga el Estado eso completo. Entonces el 105% que es buena parte de la explicación por qué Grecia está en crisis. Una tasa de reemplazo del 105% simplemente no es financiable con ningún sistema de impuestos del mundo, si es que además los estados tienen que cubrir otras cosas. Acá tenemos los tasas de reemplazo del señor Paredes
dependiendo de cuántos años se ha cotizado, de 0 a 1 año, incluyendo el aporte del Estado, ¿no es cierto?, gracias a la reforma del año 2008, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, llegamos a 140 o 160%. Pero hay gente que cotiza entre 1 y 5 años, eso baja enormemente a un 60% así, y después va aumentando, si llegamos hasta 40%, puede llegar hasta un 100%. O sea, depende mucho el caso de los años de cotización y si recibe o no recibe un aporte complementario el Estado, que la reforma en 2008 ciertamente provee. Quiero pasar ahora a una pregunta más general, más conceptual, si ustedes quieren. ¿Qué explica las bajas tasas de reemplazo en Chile? Ya vimos que la varianza es enorme, la variedad, pero en promedio son 55, 50, 60, 62, dependiendo del estudio, ¿ya? Ahora, ¿a qué se debe a que la pensión dividido por el salario promedio sea relativamente baja, más baja que la expectativa de la gente? 6, 7 factores. Número 1, el éxito económico del país. ¿Y eso por qué? Porque los trabajadores más viejos, la gente de mi edad, yo soy un viejo de 58 años, durante los últimos 10 años, antes que se jubilen, en el caso de los hombres, nosotros los 65 años, ¿no es cierto?, durante esos últimos 10 años de trabajo, perciben aumentos de salarios reales que son exactamente iguales a los del promedio de población, que son 3,5% real los últimos 10 años. En cambio, en otros países del mundo, y esto Juan quizás lo puede corroborar, los viejos tienden a recibir aumentos de sueldos menores que se quedan atrás respecto de la gente de 45 años, de 30 o algo así, en cuanto a incremento. Y por eso esa es una razón que explica por qué la tasa de reemplazo es más baja en Chile. Segundo, la caída en la tasa de rentabilidad de ahorro financiero en el mundo y en Chile en los últimos años, después de la crisis, ¿no es cierto?, han bajado y van a ser mucho más bajas que el 8,7% que sacamos en los últimos 30 años. Van a ser del orden del 4, del 5, del 5,5%. Yo no soy futurólogo, pero en torno a esa magnitud. Tercero, las bajas edades mínimas de jubilación, que son bajas, como nos mostró Juan Yermo en el concierto de la OECD, 60 años para mujeres y 65 años los hombres. Ahí está, ¿no es cierto?, Chile con las tasas de más baja de jubilación de toda la OECD, conjuntamente con Luxemburgo y Polonia para las mujeres, y está más o menos al medio en los hombres con 65 años. Cuarto factor, la longevidad de los chilenos que ha aumentado. El mismo ahorro previsional debe distribuirse entre más años de vida post-jubilación. Un mismo capital ahorrado, no sé, tengo que distribuirlo para más años que hace 20 años, que hace 10 años, y eso va a aumentar. Nuestra esperanza de vida aumenta. Es decir, por el lado de la salud, bienvenido que así sea, pero para nuestras pensiones es malo porque nos reduce las pensiones. Una baja tasa de cotización del 10%, que es baja en el concierto de la OECD, como lo hemos discutido ya previamente. Una informalidad laboral que causa largos periodos sin cotización, especialmente en los jóvenes y en las mujeres. Y finalmente, y este es el séptimo factor que explica bajas tasas de reemplazo, programas sociales que están focalizados en los pobres, algunos de ellos incentivan la evasión previsional. Algunos incentivan la evasión previsional. Y eso hay que encararlo, ¿no es cierto?, de alguna forma, y yo tengo una forma como hacerlo en mis propuestas finales, en lo cual yo quiero mencionarlo esto. Estas son esperanzas de vida que son mucho más altas, algo más altas en el caso de las mujeres, y en el futuro mucho más altas las mujeres que el promedio, los 34 países de la OECD. En los hombres estamos más o menos igual, aunque nos vamos a ir alejando bien poquitito hacia el final del periodo de proyección. Todo estos son datos de la OECD. Voy a saltar estas partes y voy a pasar a un segundo tema importante que son las comisiones. ¿Cuánto es la comisión hoy día del sistema de pensiones en Chile privado, del aporte privado? 1,5% del sueldo imponible, con un rango que varía entre 0,77%, si recuerdo bien esta es AFP modelo, ¿no es cierto?, y un 2,36% que si recuerdo bien es Plan Vital. Gracias. Si se expresa esta comisión, que es un porcentaje del sueldo, si se expresa como porcentaje del saldo acumulado en las AFP, y acá cito a la superintendenta, en el ciclo promedio de vida de la persona se le cobra un 0,6% del saldo, que suena razonable en comparación internacionales. Solange Bernstein, superintendente de pensiones. Esa es una afirmación, pero hay otros cálculos. Un cálculo alternativo a la comisión sobre saldo, que está basado simplemente en las comisiones actuales sobre los sueldos imponibles y supuestos razonables para la vida de un afiliado, arroja un rango de comisiones entre 0,32 y 0,93%.
Y ahí está hecho el calculito, suponiendo una tasa de rentabilidad pareja del 5%, no el 8,7% pasado, sino que un 5% real para el futuro, ¿no es cierto? Ello arroja un rango para la tasa, la TIR, la tasa interna de retorno, que ¿qué es lo que es? Es la tasa de rentabilidad bruta menos el saldo comisión. Ustedes ven que el saldo comisión ahí varía mucho de AFP en AFP y les da una TIR neta, ¿no es cierto?, de, en vez del 5 parejo, 5 menos la contribución, aporte del 10% sobre el sueldo transformado en un X%, en un 0,58, 0,60, 0,52 sobre el capital acumulado, les da una tasa de retorno de entre 4,68%, modelo, ¿por qué es la más alta de todas? Porque todavía hay saldos acumulados muy bajos en modelo, entonces por supuesto que la TIR es más alta. Y luego el 4,07 en plan vital. Comisión sobre saldo, tercer cálculo, está basado en datos de la superintendencia para comisiones cobradas sobre saldos promedio el año 2012, datos reales del año 2012, que arroja un promedio del sistema de 0,69%, variando entre 0,60 y 5%. ¿Por qué 5%? Porque este resultado está muy determinado por la estructura etaria e ingresos de los afiliados. Comparemos modelo con Habitat. Habitat, por ejemplo, una FP que yo conozco, ¿no es cierto?, tiene ahí una comisión sobre el saldo promedio en rojo al final de 0,63%, que es más o menos cerca del promedio. Pero modelo tiene un 5% de comisión porque lo acumulado hasta ahora ha sido muy bajo. Entonces, por supuesto, si tomamos las comisiones dividido por lo acumulado, que es poquito porque soy gente joven, da un 5%, pero a medida que pasa el tiempo, ese 5% cae y va a caer por debajo del 0,6% porque la comisión de modelos baja, expresada como salario, como porcentaje de salario. Vamos a una comparación que casi nadie hace, que es la siguiente. ¿Cómo se comparan las comisiones promedio sobre saldo cobradas por el ahorro previsional voluntario, los planes de APB que cobran las AFP, comparado con los APB que cobran y ofrecen la industria de los fondos mutuos en Chile? Y acá tenemos que la comisión de los APB cobrados por los fondos mutuos, por los bancos que tienen fondos mutuos, por instituciones financieras que tienen fondos mutuos, es de 1,7% sobre saldo. Esto es una comisión sobre saldo, solamente se cobra sobre saldo. ¿Cuánto cobra la APB de Habitat? Que los datos que yo pude identificar, 0,55%, y la otra AFP cobra algo similar también. Es decir, un tercio de lo que cobra la industria de la AFP. ¿Qué pasa ahora con los retornos? Los retornos en general de todas las AFP tienden a dominar en general las combinaciones de los fondos mutuos de los fondos mutuos. Acá este es un gráfico complicado porque tiene rentabilidad en el eje vertical, rentabilidad real de los ahorros previsionales voluntarios, y tiene volatilidad, varianza, inestabilidad, riesgo en el eje vertical. Y si estamos más arriba y a la izquierda estamos mejor porque significa mayor rentabilidad y menor varianza, menor riesgo. Y ahí tenemos 5 fondos de AFP, el A, B, C, D, E, que en general tiende a dominar las relaciones riesgo-retorno de los fondos mutuos. En resumen, ¿qué pasa con el APB? ¿Quién tiene APB? En generalmente la gente de sectores de ingresos medios o altos, medios altos o altos. Y que es la gente que está supuestamente mejor informada financieramente. Y en retorno, y en volatilidad, y en costo, las comisiones dominan los fondos mutuos. Esto significa entonces que en esa dimensión, la industria de la AFP, en esa dimensión de la APB, es súper competitiva. ¿Qué podemos decir respecto de los fondos obligatorios? Acá la evolución dinámica de competencia y comisión del ahorro obligatorio es de que cada año la competencia entre las AFP se intensifica. ¿Por qué? Por la creciente presión competitiva que significan las licitaciones de cartera de los nuevos afiliados. Por suerte se hizo la reforma del 2008, porque introduce por ley y por obligación una presión competitiva que cada año que pasa es mayor. Cada año que pasa va a ser mayor. Siguiente tema, que es la participación de la AFP en el riesgo de retorno a sus afiliados. Hay una afirmación por ahí que alguna gente sostiene, yo creo que no es de mala fe, pero simplemente de falta de información sobre esto, que las AFP siempre ganan, independientemente de que si fue un año bueno o malo para los afiliados en materia de retorno. El año 2008, por ejemplo, fue podrido o malo. Todos los que tenemos plata en AFP, yo soy afiliado en AFP también, ¿no es cierto?, perdimos plata porque la rentabilidad fue negativa, menos los que estaban en el fondo E, que creo que salieron ras por ahí. Usted, señor Lorenzini, lo sabe mucho mejor que yo. Salieron ras, pero todo lo demás, fondo B, C,
A, B, C, D, perdimos el 2008 porque fue el año de la crisis mundial. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a la AFP? Por el encaje, que son los fondos de reserva a la AFP, ¿no es cierto? Los encajes que le pertenece a la AFP y a los dueños de la AFP, ¿no es cierto? No son los fondos afiliados, que por ley se debe invertir los mismos instrumentos que los fondos afiliados. La correlación entre retorno de encaje, la utilidad de AFP y los retornos de los afiliados es muy elevada. Vamos a los numeritos. El año 2008, ahí está, primera columna. La columna roja es el retorno promedio de los 5 fondos, los multifondos en todas las AFP. Fue un retorno promedio de menos 17% real el año 2008. Lo perdimos todos los chilenos ese año, nuestros fondos en la AFP. El encaje de las AFP sufrió una caída del 21% ese año. Y por tanto, y eso lo indica la línea azul, la pérdida por encaje más que compensó las otras fuentes de utilidad de la AFP vía comisiones y por tanto en términos netos tuvieron pérdida la AFP en ese año 2008. El año 2009 se revierte la situación. Todos ganan. El año 2010 es más o menos bueno, el 2011 es más o menos malito, el 2012 es un poco mejor. Entonces hay una correlación muy alta y elevada entre rentabilidades de encaje, utilidades totales de AFP y los retornos de los trabajadores. Propuesta. Partiendo del diagnóstico que las pensiones hoy día, y especialmente la comparación entre pensiones y sueldos, es baja, la tasa de reemplazo hoy día, me gustaría poner sobre la mesa 4 grandes reformas que nos ayudarían, no en el corto plazo. Esto nos ayuda a la situación de acá al próximo año, año subsiguiente, sino que recién después de algunos años proponemos 4 grandes reformas. Número 1, aumentar gradualmente las edades de jubilación de hombre y mujer a los 67 años. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, exigimos respeto para que pueda seguir exponiendo. La diferencia podemos mantenerla, pero con respeto. Por favor, silencio. Y me temo que eso es coherente con la experiencia internacional que nos presentó el señor Yermo en su presentación. El segundo, aumentar la tasa de contribución obligatoria de un 10 a 13% en 3 años. Déjeme terminar. Por favor, por favor. Señor, yo propongo que esa tasa de contribución la paguen los empleadores. Yo propongo que los empleadores se hagan cargo de ese aumento gradual, 1 punto por año, durante 3. Es una modesta propuesta nomás, es una modesta propuesta. Ciertamente es solamente eso. A la larga, después de 5 años, 8 años, da lo mismo en términos de remuneraciones líquidas y costos brutos, si es que lo pagan los empleadores o los trabajadores. A la corta no da lo mismo. A la corta, si es que se recarga a los trabajadores, caen sus sueldos líquidos. Si se hace pagar a los empleadores, sube su costo de empleo. Y por tanto yo propongo que lo cubran los empleadores. Los empleadores, que ellos paguen el costo en el corto plazo. En el largo plazo, y no sabemos si son 4 años o 5 o 6, esto se diluye y se refleja en un nuevo equilibrio de salarios líquidos y de costos brutos del trabajo. Tercer propuesta que yo pongo sobre la mesa es hacer imponible el 18% promedio de la remuneración, que son bonos varios que hoy día no lo son. Y finalmente en Chile nosotros tenemos mucha ilusión y mucha evasión previsional y por contratos laborales. En Chile se elude la responsabilidad, se evade la responsabilidad de pagar imposiciones. En muchas empresas, muchas veces son informales, por definición son informales. A veces son medianas, a veces son pequeñas, a veces no se declara todo el sueldo líquido que se paga. Eso es elusión y por tanto yo propongo que haya una represión y un control por la Dirección del Trabajo, por el Servicio de Impuesto Interno, por las instancias que corresponden, muchísimo más fuerte sobre la informalidad,
forzando a los empleadores a imponer por el total de remuneraciones pagadas. Si se considerase este paquete de 4 medidas, y por supuesto que hay otras medidas adicionales, después de algunos años, y eso no va a ser el próximo año ni el subsiguiente, no se produce de un año para otro, pero creo que en el mediano plazo lograríamos a mucho mejores tasas de reemplazo, como algunos cálculos lo demuestran. Por ejemplo, la primera cosa que yo propongo, que es aumentar la edad mínima de jubilación a 67 años, eso aumenta las pensiones para hombres en un 22%, para mujeres en un 20%. Aumentar la tasa de cotización por parte de los empleadores del 10 al 13%, aumenta las pensiones en 11% para los hombres y en 12% para las mujeres. La AFP no ganan con esto y se puede mostrar. Por favor, por favor, por favor. La AFP tiene que poner más encaje por los mayores fondos. ¿Sabe que señor, yo le quiero pedir que escuche, por favor, y después podemos expresar toda nuestra discrepancia. Esto es, señor senador, y yo he terminado acá y le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.